Cuando Dios te esconde para salvarte, la historia de Moisés antes del milagro. Introducción. Cuando el silencio de Dios protege. Hay momentos en la vida donde todo parece detenerse, donde nuestras oraciones parecen no tener respuesta y el cielo guarda silencio. Es en esos días grises, donde la fe se pone a prueba, que solemos preguntarnos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no actúa? ¿Por qué no hace el milagro ya? Pero, ¿y si ese silencio no es ausencia, sino protección? ¿Y si ese encierro aparente es el escondite donde Dios te resguarda del peligro mientras prepara el escenario de tu propósito eterno? En tu espacio sagrado, donde los milagros comienzan, creemos que incluso cuando no lo ves, Dios está obrando. Que hay un propósito detrás de cada pausa y que las demoras de Dios no son negaciones, sino estrategias de amor. Hoy te invitamos a sumergirte en la historia de un niño hebreo destinado a cambiar el rumbo de una nación. Un niño que fue escondido para ser salvado. Un joven que vivió entre privilegios que no le pertenecían. Un fugitivo que se convirtió en libertador. Esta es la historia de Moisés, antes del milagro. Capítulo 1. Una amenaza sobre el pueblo. Éxodo 1. El pueblo de Israel había crecido en número en la tierra de Egipto. Lo que comenzó como una bendición bajo el gobierno de José, ahora era visto como una amenaza por los nuevos faraones que no conocían su historia. Son demasiados, decían. Si se levantan contra nosotros, se unirán a nuestros enemigos. Y así, el miedo se convirtió en opresión. Los egipcios impusieron cargas pesadas, trabajos forzados y una esclavitud cruel. Pero mientras más los oprimían, más crecían. Fue entonces cuando Faraón dio la orden más terrible. Todo niño varón hebreo debía morir al nacer. Entre los gritos de las madres y la tristeza de las familias, una mujer dio a luz en secreto. Su nombre era Jocabed. Al ver al niño, no tuvo dudas, este niño es especial. Es hermoso ante los ojos de Dios. Durante 3 meses lo escondió, lo amamantó en silencio. Lo protegió con sus lágrimas, confiando en que Dios tenía un plan. Cada noche oraba con miedo, pero también con esperanza. Dios de nuestros padres, salva a mi hijo como salvaste a Isaac, como libraste a Jacob, como protegiste a José. Cada rincón de su casa se volvió un santuario. Los pasos eran suaves, las ventanas cerradas. Nadie podía sospechar que allí, tras las paredes de barro, vivía un niño destinado a desafiar reyes. En medio de la opresión, nació la esperanza. Capítulo 2. El niño del río. Éxodo 2:1-10. Cuando ya no pudo ocultarlo más, tejió una canasta de juncos, la cubrió con brea y colocó al pequeño sobre el Nilo. No lo abandonó, lo entregó a la voluntad de Dios. Su hermana Miriam se escondió entre los juncos, observando qué pasaría. Fue entonces cuando la hija del faraón bajó a bañarse. Vio la cesta, la mandó a traer y al abrirla, el llanto del bebé tocó su corazón. Este es un niño hebreo, dijo, pero no lo despreció. Lo adoptó como suyo. Lo llamó Moisés, porque de las aguas lo saqué. La ironía divina, el niño condenado por un decreto real, ahora sería criado en el palacio real. Alimentado por su propia madre, pagada por el imperio que buscaba destruirlo. Dios no solo salvó a Moisés, sino que usó el mismo sistema opresor para formarlo. Recibió la mejor educación de Egipto. Pero mientras lo instruían como egipcio, su corazón latía como hebreo. Su alma no olvidó las canciones que su madre le cantaba en secreto. En lo profundo, sabía que era distinto. Capítulo 3. El palacio no es el propósito. Éxodo 2:11-15. Moisés creció entre mármoles y oro, pero su alma no olvidaba sus raíces. Un día, al ver cómo un egipcio golpeaba a un hebreo, la ira lo dominó y lo mató. Pensó que nadie lo había visto, pero al día siguiente descubrió que su crimen era conocido. Faraón lo quería muerto, así que huyó. Dejó atrás la comodidad, la identidad egipcia, y se perdió en el desierto de Madián. Pasó de príncipe a fugitivo, de heredero a pastor. Todo parecía haberse derrumbado, pero en ese exilio, Dios lo estaba formando. En Madián encontró a una familia. Se casó con Séfora, hija de Jetro, y comenzó una vida simple. Cuidaba ovejas, recorría el desierto, meditaba bajo las estrellas. Allí, donde todo parecía haberse apagado, Dios lo estaba encendiendo por dentro. Reflexión. El desierto, el taller del alma. ¿Cuántas veces hemos sentido que lo perdimos todo? Que nos equivocamos, que no somos dignos de volver. Pero lo que parecía ruina era, en verdad, una reubicación divina. En tu espacio sagrado, creemos que los desiertos no son castigos, sino escuelas. Lugares donde Dios te reestructura, te desnuda de ego y te viste de propósito. Moisés no estaba perdido, estaba escondido. Como tú, cuando parece que todo se apagó.
En ese lugar sin títulos ni fama, se formó el carácter del libertador. Capítulo 4. La zarza que no se consume. Éxodo 3. Años después, mientras pastoreaba las ovejas de su suegro, Moisés vio algo insólito. Una zarza ardía, pero no se consumía. Se acercó curioso y escuchó una voz. «Moisés, Moisés». Era Dios, el mismo que lo salvó del Nilo, el mismo que lo acompañó en el desierto. Ahora lo llamaba a liberar a su pueblo. Moisés dudó. «¿Quién soy yo para ir ante Faraón?». Dios le respondió. «Yo estaré contigo». Porque cuando Dios está contigo, no importa tu pasado, importa su presencia. Reflexión. Cuando Dios enciende el llamado. En tu espacio sagrado, creemos que todos tenemos una zarza esperando por nosotros. Un momento donde lo ordinario se vuelve sagrado. Y muchas veces ese fuego se enciende cuando menos lo esperas. Tal vez hoy estás cuidando ovejas, trabajos pequeños, responsabilidades que te parecen insignificantes, pero si Dios se aparece allí, ese lugar es santo. Y tu llamado eterno. Capítulo 5. El propósito que no se olvida. Dios le dio una misión. Ve y saca a mi pueblo de Egipto. Le dio señales. Le dio poder. Le dio a Aarón como ayuda. Y Moisés, que un día fue escondido para vivir, ahora sería el instrumento para liberar. Lo que parecía un fracaso era parte del proceso. El escondite se volvió plataforma, el desierto altar. El niño salvado del agua ahora abriría las aguas para su pueblo. Reflexión final. El Dios que escribe con pausas. Querido lector, si hoy sientes que estás escondido, que tu vida se detuvo, recuerda a Moisés. Recuerda que Dios trabaja en silencio, que muchas veces te esconde para salvarte, para formarte, para revelarte su gloria en el tiempo justo. En tu espacio sagrado, donde los milagros comienzan, queremos decirte que aún no has visto tu zarza, que el fuego no se ha apagado, que tu historia no termina en el palacio ni en el desierto, termina en el cumplimiento del propósito divino. Oración final. Señor, gracias por esconderme cuando no entendía, por formarme cuando todo parecía perdido. Ayúdame a ver que cada paso, incluso los más dolorosos, me están acercando a tu llamado. Enciende mi zarza, llámame por mi nombre y llévame a liberar aquello que he estado llamado a redimir. Amén. Comparte este mensaje si alguna vez sentiste que Dios te escondía y hoy entiendes que era para salvarte. Epílogo. La historia continúa en ti. Tal vez no tengas una canasta en el río, ni un palacio, ni un desierto físico, pero tienes tu propia historia, tus propios escondites, tus propios silencios. Y también tienes un Dios que sabe exactamente cuándo levantarte, cuándo hablarte y cuándo enviarte. Nunca subestimes tu etapa actual. Cada oración, cada lágrima, cada día que parece no tener sentido, está construyendo un Moisés dentro de ti. Dios aún no ha terminado, porque donde otros ven escondite, Dios ve propósito. Y en tu espacio sagrado, donde los milagros comienzan, también comienzan las grandes liberaciones.